Oigan, la tarifa del transporte público efectivamente llegó a aumentar y aumentó ya para llegar a los 3.550 pesos, a pesar de que Carlos Fernando Galán llegó a prometer, tanto en medio de sus campañas como justamente cuando llegó a ser alcalde de Bogotá, que esto no iba a aumentar. De hecho, en uno de sus años siendo alcalde, congeló esta tarifa para que no aumentara. Pero ¿de qué sirve que se congele durante un año si se va a duplicar el aumento de la tarifa? Pues al año siguiente o a los 2 años siguientes en este caso. ¿De qué sirve todo esto? Quiero que analicemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son las reacciones precisas de todo ello. Así que infórmese con Diario Político. Bienvenidas y bienvenidos a Diario Político. Como siempre, les invito a que den like, se suscriban, comenten, compartan, hagan parte de nuestro canal de WhatsApp y nos sigan a través de nuestras redes sociales como @Diario Político raya el piso col. Ahora sí, empecemos y tengamos en cuenta varias de las reacciones. Sin embargo, tengamos en cuenta que antes el pasaje estaba entre 2.700, luego aumentó a 2.950, luego estuvo en 3.200 y ahora estará en 3.550 pesos. ¿Esto qué nos quisiera decir? Por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que podría equivaler, por ejemplo, el viaje de ida y vuelta, que serían más de 7.000 pesos, pues involucraría también qué podemos comprar con ese dinero para un desayuno de personas estrato uno y 2. Por ejemplo, podemos comparar qué podríamos llegar a invertir con esa cantidad de dinero. Esto sin lugar a dudas, sin dejar atrás que la inversión que se está haciendo con las puertas anticolados, que son las que están desde el techo hasta el piso, que son las que generalmente buscan que cuando en la hora pico pues las cosas se vuelvan un poco caóticas y finalmente lo consiguen, pues son las que genuinamente nos están generando como ciudadanas y ciudadanos de a pie, del común y personas que normalmente estamos en el transporte público, pues tengamos lamentablemente que estar involucrados en el desastre de Bogotá en cuanto al transporte público. Con base en ello, tengamos en cuenta que Carlos Fernando Galán, cuando dio este anuncio, el presidente Gustavo Petro dijo que iba a poder pues dar una inversión para que el aumento no fuera una realidad, sino que fuera en su momento una propuesta y quedara como propuesta. Pero pues la realidad ya es otra y ya sabemos que quedó a 3.550 pesos. Por otro lado, Camilo Romero, mediante todo lo que les he dado contexto en lo que ha sucedido en los últimos 2 meses, casi tres, pues ha reaccionado de la siguiente manera a través de sus redes sociales. Dice lo siguiente: hoy empezó a regir el alza de 350 pesos al pasaje de Transmilenio, un completo atropello del alcalde Galán con millones de ciudadanos que a diario usan este sistema de transporte público en Bogotá. Utilizar el pretexto del aumento del salario, bueno, el aumento digno del salario mínimo para esta tarifa de 3.550 pesos demuestra que no es una decisión técnica, sino política, que privilegia el bolsillo de operadores y no de la gente. Infame. Escuchen y vean esto. Un atropello de Galán a los bogotanos. Empieza el alza de 350 pesos a Transmilenio. Esta medida empieza a regir a partir de este miércoles y sin duda alguna es un asalto al bolsillo de millones de personas que usan este sistema de transporte público en Bogotá. Esa es una decisión del alcalde Galán y debe asumir su responsabilidad. Atribuirle el incremento de la tarifa de Transmilenio al aumento digno del salario mínimo para que sea un salario vital de los colombianos es inadmisible. Con un IPC que cerró 2025 con el 5.10%, no es posible aceptar el incremento de más del 10% en la tarifa de Transmilenio. Hay que entender también que el gobierno nacional transfiere millonarios recursos para que funcione este sistema de transporte en Bogotá. La ciudadanía de nuestra capital no puede dejarse engañar. Aquí lo que hay es la decisión de un alcalde que está en favor de la ganancia sobredimensionada de los operadores particulares y privadas de este sistema de transporte en Bogotá. No es pensando en la gente. Ya es hora que Bogotá y Colombia pasen la página de lo que significan estos intereses que opacan los sistemas de transporte público en nuestro país. Tenemos que pasar a sistemas de transporte públicos que cuiden el bolsillo de la gente, que sean eficientes y sobre todo seguros. Pa'lante. Bueno, hay mucho que debemos cuestionarnos, sin lugar a dudas, sobre esta decisión, que es una decisión ya real por medio de un decreto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, y es si genuinamente esto se trata de una necesidad para que el aumento fuera genuinamente para cubrir la necesidad de los trabajadores del Sistema Integrado de Transporte Público, conocido como el SIT, o si realmente acá hay algo mucho más profundo, oscuro y político, me atrevería a decir incluso politizado al respecto.
Antes de que nos vayamos a la publicación de Donca, una concejala de Bogotá, quiero que vayamos a la publicación de José Cuesta Novoa, otro concejal de Bogotá, que dijo lo siguiente: he decidido demandar el decreto 007 de 2026, mediante el cual el alcalde Carlos Fernando Galán fija un incremento de 350 pesos en el pasaje de Transmilenio, porque a todas luces su estudio técnico es insuficiente, dado que su estudio se concentró exclusivamente en el componente del factor salarial, omitiendo los otros 6 factores, como por ejemplo la eficiencia operativa, gestión contractual y estrategias de aumento de la demanda, entre otros. Y el comunicado nos dice lo siguiente, y esto a través de las mismas redes sociales del concejal. Dice: comunicado de prensa. Concejal José Cuesta Novoa rechaza incremento de la tarifa de Transmilenio y advierte grave impacto en la economía de los bogotanos. El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, del Movimiento Colombia Humana, Pacto Histórico, denunció este miércoles el fuerte impacto que tendrá sobre las finanzas familiares de los bogotanos el incremento de la tarifa del sistema de transporte público Transmilenio, que entró en vigencia desde hoy a partir de las 4 de la mañana. Desde este miércoles, el pasaje de Transmilenio tiene un nuevo valor de 3.550 pesos, lo que representa un aumento de 350 pesos frente a la tarifa del año anterior. Para el concejal Cuesta Novoa, esta decisión adaptada por el alcalde Carlos Fernando Galán constituye un golpe directo a la economía de la ciudadanía y afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la ciudad. Dice además: el cabildante cuestionó los argumentos con los que el alcalde justificó el incremento, calificándolos como carentes de sustento técnico. Según la administración distrital, el aumento estaría relacionado con el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro a finales de 2026. No obstante, Cuesta Novoa afirmó que dicha explicación no corresponde a la realidad del modelo tarifario que debe aplicarse en el transporte público. Desmenucemos esto antes de que nos vayamos a la siguiente página del comunicado. Lo que realmente nos quiere decir entonces es que no tendría congruencia alguna desde un factor más que todo administrativo que político este tipo de decisiones, es decir, sí se estaría politizando lo que está sucediendo con la tarifa del transporte público. Da la casualidad, como les dije, hace aproximadamente 2 años que la tarifa se congeló en este caso el incremento de la tarifa per se. Pero después vimos cómo en vez de haberse incrementado, o en este caso en vez de haberse congelado el año siguiente a la primera vez que se congeló, de hecho se incrementó y ahora nuevamente nuevamente está subiendo la tarifa, y esto con la excusa de que es culpa de Petro. Normalmente escuchamos siempre este meme de que todo es culpa de Petro y se está convirtiendo casi que en una realidad con estos decretos como el que se está en este momento hablando en este video. Por otro lado, el comunicado de prensa per se dice lo siguiente, abro comillas: el alcalde conoce que la autoridad distrital está obligada a aplicar un método técnico que contemple múltiples variables para definir la tarifa y no limitarse únicamente al costo laboral, cierro comillas, señaló el concejal. De acuerdo con Cuesta Novoa, la estructura de la tarifa debe considerar como mínimo factores como la eficiencia operativa, la gestión contractual, las políticas de promoción, el comportamiento de la demanda y la indexación al índice de precios al consumidor, lo que conocemos también como el IPC. Sin embargo, aseguró que ninguno de estos elementos fue tenido en cuenta y que toda la carga del incremento se trasladó al factor salarial. Dice además: en ese contexto, el concejal expresó su respaldo a la solicitud realizada por el presidente Gustavo Petro y por la ministra María Fernanda Rojas de requerir un informe detallado a Transmilenio y a la Alcaldía Mayor, en ejercicio de las facultades legales para esclarecer los criterios utilizados en la fijación de la nueva tarifa. Finalmente, Cuesta Novoa afirmó que, de haberse aplicado un modelo técnico integral que considerara estos 5 y 7 variables, el incremento del pasaje no habría superado los 100 pesos, considerando así una afectación injustificada a millones de usuarios del sistema de transporte público de Bogotá.
volvamos a desmenuzar esto. Acá realmente ya nos están demostrando que no habría sido una tarifa, un aumento de la tarifa tan grande como lo estamos viendo en este momento, que ya queda con no solamente el incremento de 350 pesos para ida, sino pues por supuesto para ida y vuelta y para toda la tarifa per se. Sin embargo, es fundamental comprender que en caso tal, según lo que denuncia José Cuesta Novoa, el concejal que nos está justamente denunciando esto, pues si se hubiese considerado todo, justamente los factores para considerarse, valga la redundancia, por supuesto, el aumento no habría sido tan grande. Ahora sí, teniendo en cuenta las reacciones de Donca, una concejala de Bogotá, como anteriormente les decía, dice lo siguiente. El alcalde Carlos Fernando Galán quiere vender que el pasaje de Transmilenio subió 350 pesos por culpa del incremento al salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. No. El corazón del problema es otro, el modelo de APP donde los operadores privados reportan utilidades y márgenes escandalosos. En algunos contratos, rentabilidades que llegan hasta el 241%, mientras el distrito socializa el riesgo y la ciudadanía paga la cuenta. Si de verdad fuera, entre comillas, el salario, el debate sería cómo blindar el ingreso. Sí, sería como blindar el ingreso de los trabajadores sin castigar a usuarios, pero aquí la decisión política fue proteger la rentabilidad privada, sostener contratos y fórmulas de pago que blindan a concesionarlos y trasladan el déficit al bolsillo de las personas. Y con base en ello, Donca publicó el siguiente video que vamos a escuchar. Si no es una parte, por lo menos una parte de la parte, considerando que es un poco extenso. Pero bueno, escuchen y vean esto. Donka, ¿sí viste que Galán le subió el pasaje de Transmilenio que diste por culpa de Petro? Nah, es que no. La subida de 350 pesos del pasaje del transporte público en Bogotá solamente tiene una explicación y es la sobrecarga de los costos de la operación del sistema hacia el ciudadano ciudadana de a pie, no hacia los operadores privados. Entonces, ¿qué está pasando aquí en realidad? Las concesiones de la operación del transporte público en Bogotá son concesiones que fueron firmadas de una manera bastante compleja. Los operadores privados pueden llegar a tener entre 54 y 241% de ganancias sobre lo que hacen. Como pueden notar, el sonido no es que sea de la mayor calidad, sin embargo, justamente todo lo que menciona Donka en el video es lo que retrata justamente el texto de la publicación. Así que por otro lado, creo que es importante que consideremos de sobremanera y más comprendiendo todo lo que está sucediendo en medio de elecciones, que este tema de Carlos Fernando Galán también se está convirtiendo para el pacto histórico en un tema bastante importante para seguir en campaña y demostrar qué es lo que debe cambiar en las ciudades capitales, en este caso, por supuesto, hablando de Bogotá. Por otro lado, también Esmeralda Hernández, candidata al Congreso, dice lo siguiente: mientras el alcalde Galán le sube a 350 pesos a Transmilenio y castiga a más de 4 millones de usuarios que se movilizan a diario, nosotros nos tomamos las estaciones de Bogotá para hablarle de frente a la gente y contarle los avances del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y bueno, quiero que escuchen y vean esto y vean la diferencia entre justamente cómo se puede llegar a hacer política con transparencia o cómo se convierte en este caso con Carlos Fernando Galán, pues en una excusa lo que es lo que vimos en estos casi 4 años de decir que todo es culpa de Petro. Escuchen y vean esto. Eso. Este 8 de marzo vota Pacto Histórico. Saben, es realmente también muy curioso el hecho de que hablen de cómo aumenta la tarifa del transporte público y las personas que apoyan al pacto histórico, porque realmente están dándole cara a un tema bastante controversial e importante cada año a todas las ciudades realmente en cuanto a cómo el sistema integrado de transporte público existe, obviamente más específicamente el CID aquí en Bogotá, y por supuesto esta es una jugada bastante positiva por parte de quienes están militando o simpatizando con el pacto histórico en medio de esta campaña. Seguramente en estos días vamos a estar hablando de sobremanera y con mayor fuerza, por supuesto, sobre esta situación. Por eso también es importante que tengamos en cuenta qué es lo que están diciendo esos consejos
concejales y concejalas en las diferentes capitales acerca del incremento del transporte público. Pero bueno, cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que realmente fue oportuno o no lo fue el hecho de que se decretara este aumento de justamente el transporte público? Cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre todo ello y bueno, gracias por quedarse hasta el final de este video, espero les haya gustado. Como siempre, les invito a que den like, se suscriban, comenten, compartan, hagan parte de nuestro canal de WhatsApp y nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como @diariopolítico_col. Gracias y bueno, nos vemos, leemos y escuchamos muy pronto. Chao, chao.